Javier Rodríguez, muchas gracias por tu apoyo, Javier. Saludos desde Guadalajara. Trump provocó a China. Biden siguió el juego. ¿Qué opina de quienes dicen que México debe apoyar a muerte al vaquero bravucón? ¿Tendremos algún beneficio en enemistarnos con el dragón de Asia? Bien. Aquí voy a tocar un tema que probablemente sea confuso. Voy a intentar hacerlo claro. En los años de la posguerra, allá por fines de los años 40, y todavía los años 50, 60 y 70, y quizá buena parte de los 80, es un periodo que se llamó la Guerra Fría, para diferenciar de la Guerra Caliente, la que se dio en los campos de batalla o en la parte aérea o en el mar con submarinos, destroyers, etc. La Guerra Fría era esencialmente una guerra ideológica. Eran dos visiones del mundo enfrentadas. Por un lado, la visión, vamos a decir, capitalista, aun cuando no es correcto esto, la versión liberal, vamos a decir, donde la libertad del individuo para opinar, para hacer empresa, etcétera, etcétera, era una visión que la representaba de manera primordial Estados Unidos, seguido por Canadá, los países de Europa Occidental, etcétera, Japón también, y la visión totalitaria, vamos a llamarle para identificarla, fundamentalmente encabezada por la Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas, y el campo que construyó cuando los tanques del Ejército Rojo iban hacia Berlín para capturar a Hitler. Esos países pequeños, todos frente al tamaño de la URSS, eran Alemania Democrática, Checoslovaquia, Polonia, Rumania, Hungría y Bulgaria, si no estoy equivocado. Muy bien. Posteriormente, a partir del 49, del 1 de octubre, se une la República Popular China y más o menos en las mismas fechas allá la República Popular Democrática de Corea o Corea del Norte. Y ahí se mantuvieron. Entonces, este grupo de países con la URSS al frente estaba en una guerra ideológica por dominar los espacios ideológicos en el mundo, para que su visión, la lucha de clases, la dictadura del proletariado, la construcción del socialismo, etcétera, privara por aquella visión liberal de la libertad individual, el capitalismo, la empresa, el mercado, etcétera, etcétera. Después de 30 o 40 años, vence a la URSS o al campo socialista, lo vence la visión liberal. Y quizá más que vencerlo, lo que sucedió fue que sus contradicciones internas por la inviabilidad del socialismo. El socialismo es una utopía, no es algo que se pueda concretar por razones que algún día discutiremos o platicaremos. Entonces ahí los Estados Unidos se alzan con la victoria ideológica en la Guerra Fría. Y empiezan los 80, 90, el primer decenio de este siglo, y las democracias empezaron a florecer en el mundo. Las economías de esos países adoptaron el modelo de economía de mercado, se incorporaron a la globalidad y por razones que van desde el surgimiento de personajes bárbaros dentro de los mismos países occidentales, el caso, por ejemplo, de Donald Trump en Estados Unidos, de el señor Orbán en Hungría, esta gente de las 5 estrellas en Italia, y así en varios países. Visiones populistas, visiones arcaicas, pero que cobraron fuerza entre los sectores medios de la sociedad. En esas condiciones se dan casos como el de Estados Unidos, donde
el presidente Trump intentó darse un golpe de Estado para impedir la toma de posesión del presidente Biden, a la sazón victorioso en la elección de aquel año. Ya va a ser pronto 4 años. Trump hoy está en un proceso que podría llevarlo a la cárcel o quizá inhabilitarlo por decisión de los mismos republicanos para ser candidato. Pero en esos años, a partir de 1980, qué cosa tan curiosa. Deng Xiaoping, el hombre fuerte en China popular, y un hombre con una agudeza y una inteligencia sobresaliente, se dio cuenta de la tragedia que representaba en China la intención absurda de construir el socialismo y después de la tragedia que había causado Mao Zedong con sus ideas, el gran salto adelante, las comunas populares, el pleito con la Unión Soviética, los acusó de revisionistas, etcétera, etcétera. Y después de una serie de peripecias, Deng Xiaoping logra el control, una vez muerto el presidente Mao y Zhou Enlai, que enjuiciaron a la banda de los 4, y Hua Guofeng, que fue el que sustituyó al presidente Mao, había salido del poder, y Deng Xiaoping se convierte en el mero petatero. Él tenía como ejemplo a un gran personaje que fue primer ministro de Singapur durante poco más de 30 años, si no estoy equivocado, el señor Lee Yen-kou, o Keu. Y ese era el modelo de Deng Xiaoping. ¿Por qué? Porque este hombre en Singapur impulsa la economía de mercado y la apertura, pero mantiene un férreo control político de ese país. Es una ciudad-estado, 4 o 5 millones de habitantes. Entonces, de ahí es donde sale la frase aquella de Deng Xiaoping: no importa el color del gato con tal que case ratones, que es todo un programa de gobierno en esa sencillez y en ese número cortísimo de palabras. Entonces, China se abre al mundo y le ofrece a los países avanzados, de economías avanzadas, les ofrece un mercado en ese entonces de quizá 800 millones de habitantes. Un mercado increíble. Y van como mieles, como abejas a la miel, y China empieza a robarles tecnología, empieza a preparar a su gente, envió a los Estados Unidos a cientos de miles de jóvenes a doctorarse, y en poco tiempo logra un milagro económico. Y se convierte en un retador que está sobrevalorando sus fuerzas de la hegemonía norteamericana. Rusia, por lo pronto, hacia abajo, cuando ya no existe la URSS por sus problemas internos, pero China se siente con la fuerza para retar al tigre norteamericano, un tigre con dientes de papel, decía el presidente Mao, ¿ya? Y resulta que, además de que China está sobrevalorando su fuerza militar y económica, ¿ya? No obstante lo que crean algunos ingenuos, pero representa, por la debilidad o el debilitamiento que generó Trump, un reto importante en una nueva etapa de una nueva guerra fría, no tan fría como en aquellos años 50, 60, pero una guerra fría al fin. ¿Por qué? Porque se están enfrentando dos visiones de gobernar, dos modelos. Uno, el clásico modelo de la libertad individual, que lo encabeza Estados Unidos y los países avanzados de Occidente, junto con Japón, Corea, Taiwán, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, por allá. Y el modelo chino, que es control político férreo, pero una apertura económica también controlada. México es un país que no tiene la fuerza para decidir hacia dónde inclinarse. A México, por geografía,
por interdependencia económica y por ventajas para nosotros como país, no tenemos otra opción más que apoyar a Estados Unidos y a Occidente en esta guerra. ¿Tendremos algún beneficio en enemistarnos con el gran dragón de Asia? Nosotros no nos vamos a enemistar con China. No tenemos estatura, ni tamaño, ni condiciones para enemistarnos. Nosotros somos como un pequeño mosquito que anda por ahí, pero no. Enemistarse con China, la Unión Europea, Estados Unidos y sus aliados, eso sí, pero nosotros somos actores de relleno en la escenografía teatral del mundo en estos momentos. ¿Qué va a pasar con López? Pues ahí anda coqueteando y que los trolebuses chinos y que por acá, pero eso se acaba de un plumazo, no nos preocupemos por eso. Los chinos ahorita tienen un superávit en su balanza comercial con México de arriba de 120, 130 mil millones de dólares. Con lo que le vendemos en exceso a los Estados Unidos, pagamos el déficit que tenemos con los chinos. Pero esta es una cosa pasajera. Los chinos, no obstante la fuerza que pretenden vender, es un país todavía estructuralmente muy débil. Eso es lo que le podría decir Javier. Perdón por haberme extendido. A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, que tiene correspondiente al viernes 28 de abril del año 2023. El título es el siguiente: ¿tiene usted idea de cómo va a terminar esto? Refiriéndome a la situación política y a la gobernación, disque gobernación de la 4T o las cuestiones descabelladas de el bulto López Obrador. Repito el título. ¿Tiene usted idea de cómo va a terminar esto? Ese es el editorial de hoy. Vamos a darle, pues. Le pediría a la Chiquis, por favor, que en esta respuesta que hice la incluya también. Muy bien. Vamos a ver. Si nosotros le preguntamos hoy a Ricardo Monreal qué piensa en relación a cómo va a terminar esto, o se niega a responder o mostraría cierta reticencia a extenderse en la respuesta. Buscaría, como es su estilo, de combinar, bueno, pues sí, pero no, pero quién sabe. Pero no se atrevería a decir con franqueza lo que sabe en su fuero interno va a suceder. Esto, para decirlo rápido y claro, va a terminar no mal, va a terminar muy mal. Me explico. El presidente de la República cometió varios errores estratégicos que lo llevaron a no saber distribuir sus decisiones cuando tenía todo para hacerlas. El presidente de la República tuvo los primeros 3 años o en la anterior legislatura la mayoría calificada lograda con una chicanada por las plurinominales, etcétera. Pero la tenía. Con el 38% de los votos tenía casi el 60% de los diputados. Muy bien. Ahí, si este hombre hubiese tenido, buenos asesores a los que les hubiese hecho caso, él debería, en vez de la reforma energética, la reforma educativa, él debería haber hecho las otras reformas que hoy no puede realizar. Pero se equivocó. Él pensó que en los primeros 3 años iba a tener la mayoría calificada y que en los segundos 3 años también iba a tener la mayoría calificada. Pero no contaba
con este proyecto de Va por México impulsado por Claudio X González, y creo que no de manera sincera de parte del licenciado Gustavo de Hoyos. ¿Por qué? Por la exhibida que dio hace unas semanas, muy pocas, cuando dijo, me tienen hasta la madre los políticos y los partidos políticos. Una persona que en los 2 años anteriores estuvo buscando consolidar un proyecto como es Va por México y que de repente ante la ambición desmedida de ser candidato dice que lo tienen hasta la madre los políticos, el tiempo que estuvo con Claudio Jr. no fue sincero. Sacamos de la ecuación, sacamos a Gustavo de Hoyos. Muy bien. Si el presidente pues hubiese sido sensato y hubiese tenido buenos asesores y les hubiese hecho caso, habría logrado una gran cantidad de reformas constitucionales y poco habría importado si en el segundo trienio no obtiene la mayoría calificada. Pero la soberbia, esa cosa autoritaria de él de pensar que es el dueño del mundo, le cobró la factura. Y ahorita ha tenido que darle vuelta a la Constitución por aquí y por allá, y amenazando a una parte de los integrantes del Pleno y del Poder Judicial para lograr lo que no pudo con los votos en el 2021. Sin embargo, como dicen, le salieron respaldones los integrantes del Poder Judicial. Y en vez de reconocer eso, se desespera, pierde la objetividad y eso lo ha sumido en la situación que hoy enfrenta. No va a poder lograr esta avalancha, esta cantidad de 8, 9, 10 reformas, unas de ellas absurdas, no las va a poder concretar. En esas condiciones, pues, lo que sí va a pasar es una desesperación y medidas que pueden rayar en la violencia incitada por sus paniaguados y sus gángsters y porros que tiene allá a su servicio. Empezando por Martí Batres y René Bejarano y otros más o menos del mismo talante. Pero modificaciones constitucionales, como diría el clásico Ángel Verdugo, ténguele sus reformas constitucionales. Eso exhibe, además de la incapacidad política y analítica del bulto, exhibe también la fortaleza de la institucionalidad mexicana. En estos espacios se encuentra uno con ridículos peligrosos. Mi paisana Guadalupe Tadei, la nueva presidente del INE, pues en primer lugar llega por el azar, la insaculación, porque la señora Berta Alcalde, pues no la pudieron imponer las huestes de López en Cámara de Diputados, porque además se negaron a negociar. Nosotros podemos, ténguele, tú podemos. Muy bien. Se generaron unas grandes expectativas en relación con la conducta de la señora Tadei. Y la verdad es que muy pronto empezó a decepcionar. Un integrante del Consejo General del INE y también sus empleados y sus funcionarios es un cuerpo de profesionales que tiene, dada su preparación y su responsabilidad en lo que se refiere a la democracia en México y su construcción, unos salarios acordes con esa responsabilidad, pero con una aclaración que la gente no quiere recordar si la sabe o la desconoce. Ellos no pueden por ley recibir un ingreso que no sea el que reciben del INE. Ellos dan una conferencia y es totalmente gratuita, etcétera, etcétera. Bueno, entonces hay una práctica que tiene el INE, que la tiene también el Congreso de la Unión y la tienen un conjunto de instituciones públicas en el país, que es el seguro voluntario de retiro,
donde esta prestación consiste esencialmente en que usted de su salario, de su ingreso neto, pide que le retengan el 10% y su patrón, la parte patronal, aporta el otro 10%. Y eso va juntando una polla ahí, se va haciendo grande y eso da por resultado que obtengan condiciones muy interesantes en cuanto al rendimiento de eso. Muy bien. Y si un consejero dura 9 años en su encargo, pues como diría un buen amigo, se junta un buen varo, pero es una prestación que no nomás es para los 11 consejeros, es para todos los empleados y funcionarios y consejeros del INE. Muy bien, pero esta gente que tiende a la mediocridad de manera natural, sea porque están convencidos de ello o porque son unos lacayos disfrazados de austeros, como es el ejemplo que está dando la señora Tadei. En esta nota de hoy del periódico Reforma, en su página electrónica, dice: además de reducirse el sueldo, la presidente del INE, Guadalupe Tadei, analiza renunciar a los seguros de separación individualizada y de gastos médicos mayores a los que tienen derecho los consejeros electorales. Ambos rubros son los más cuestionados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena. Seguramente el presidente se atiende en una clínica cercana allá por Tlalpan del Iste, cuando se atiende con lo mejor que hay en México. Pero en fin, la funcionaria electoral pidió eliminar del directorio del instituto sus datos sobre salario y prestaciones mientras determina el porcentaje al que renunciará. También analiza si rechazará los beneficios sobre gasolina, viáticos, alimentos y vehículos. Este nivel de ridículo de mi paisana Tadei me parece inadmisible en cualquier institución y su personal de alto nivel como son los 11 consejeros. Imagínese usted que la señora Tadei es convocada a una reunión en el centro de la ciudad. Pensemos en la Secretaría de Gobernación, está en el INE, allá por Tlalpan, no sé dónde, ahí en el sur, y tiene que estar a las 11 en una reunión. En las condiciones normales actuales, hay un vehículo a su disposición, un chofer experimentado que se mete por aquí, ¡pum!, y a las 10:40, 10:45, la señora está lista para cuando empiece la reunión. Pero ya quiero ver que la señora agarre su portafolio, su bolsa, se dé su manita de gato y se suba a su vehículo, no el del INE, a su vehículo, que quién sabe qué modelo sea porque ella no vivía aquí en la Ciudad de México, y ahí va manejando por toda calzada de Tlalpan, va a llegar al tercer día. Dice uno, ¿qué pinche ridiculez es esa? Los vales de gasolina. Dice uno, ¿cómo puede alguien caer a ese nivel? Y los alimentos, sale de la reunión y ¿a dónde se va a ir con su carro? ¿Va a pasar allí por algún Vips o algún Sambors? ¿A dónde va, licenciada? Voy aquí a echarme una sopita de pollo aquí al Sambors, que está aquí en Reforma 222, y ahí regresar al INE. Oye, pues va a llegar usted el lunes. Es decir, qué falta de carácter y qué servilismo y abyección exhibe la señora Tadei. Al igual que su primo, que no hay una estrecha relación, pero el otro es igual, que ya metió a media familia al aparato público, Jorge Tadei. Entonces dice uno, ¿cómo es posible, pues, que esta gente que tiene responsabilidades fundamentales para la democracia mexicana se ande fijando en el seguro voluntario de retiro? Por favor. Pero esa es la mediocridad de Morena. Aun cuando por abajo estén robando miles y miles de millones de pesos. Aclaro, no digo que la señora sea una señora corrupta, pero empezando por Nachito Valle,
los demás de ahí para adelante. Entonces, pues pueden renunciar al 100% del ingreso y ponerle de su bolsa. ¿Por qué? Porque nomás el fraude en Segalmex, creo que son como 15,000 millones de pesos, lo que tiraron en el INSABI son casi 400 y tantos mil millones de pesos. Imagínense lo de Dos Bocas, lo del AIFA, lo del Tren Maya. Pues digo, entonces se hacen tarugos solos. Pero lo que me sorprende es que una persona que mostró en un principio cierta dignidad y firmeza, ya acabó como cualquier abyecto y servil como los diputados y los senadores de Morena. ¡Qué vergüenza! ¿Y esto qué importancia tiene para el destino de México? Que tienen miedo a quedar mal con López Obrador. Si este no es un concurso de popularidad, la señora Tadei va a estar 9 años ahí. Le va a tocar organizar estas elecciones y las del 2030 también. ¿Quién sabe si viva López para ese entonces? ¿A qué le teme? A la ira del tiranuelo este del cacique pueblerino López Obrador. Y así está la inmensa mayoría de los cuadros de alto nivel de la 4T. En esas condiciones no hay que esperar algo bueno. Ahora bien, sigue el problema del pleito del maíz transgénico. Y ahora un señor que yo no sé cómo lo tienen ahí en la SADER, Víctor Suárez, el doctor Villalobos debe darle diarrea cada vez que éste sale a declarar, porque dice, la política de autosuficiencia y el decreto presidencial no afectan de ninguna manera a los productores de maíz de Estados Unidos. ¿Autosuficiencia de qué, señor Márquez? Estamos importando 16, 17 millones de toneladas de maíz amarillo para el alimento balanceado y mieles de alta fructosa. ¿Autosuficiencia? No me joda, por favor. Sea serio, pero traen el pleito porque allá ellos y que dicen, bueno, no entienden un ápice de cuál es la situación internacional de México en lo que se refiere a ciertas áreas de la actividad económica. México nunca va a ser autosuficiente en maíz, nunca, porque no tiene condiciones ni climáticas, ni orográficas, ni agrícolas. Es absurdo eso, pues. Sin embargo, esa es una posición ideológica que solamente genera enfrentamiento. Lo de energía, pues ya lo conocen ustedes. Pero ahora, viene otro elemento que vale la pena comentar. La Secretaría de Hacienda da a conocer cada 3 meses un documento donde de una manera muy detallada habla de las condiciones que guardan las finanzas públicas y la deuda pública. Muy bien. Ese es el documento que podríamos decir, es el documento largo. Muy bien. Pero hay otro documento que es el documento corto, que es el documento mensual. Ese documento mensual es este que tengo aquí, que yo prefiero consultar este porque el otro es rollo tras rollo y mentira tras mentira. Y cuando uno revisa este, está calientito, este lo subieron hace un rato por ahí o ayer, una cosa así en la tarde. Muy bien. Cuando uno analiza este documento, pues se encuentra que hay una serie de señales que no son muy buenas para las finanzas públicas. Caída en algunos ingresos, pero hay una que es la peor de todas. El costo de la deuda del sector público federal. ¿En qué consiste la integración del sector público federal? Es lo que se llama sector central, es decir, el gobierno federal, más CFE, Petróleos Mexicanos y Banca de Desarrollo. Muy bien. Todo eso constituye el sector público federal. Muy bien. ¿Por qué se incluyen estas últimas 3 instituciones? En razón
de que el garante en última instancia es el gobierno federal y lo que pidan es deuda pública. Muy bien, pues resulta que lo que se ha pagado en el primer trimestre por concepto de intereses, comisiones, etcétera, es la deuda mayor, el monto mayor en 6 años. Hubo un aumento del 46, 47%. Y es el primer trimestre apenas. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos aquí de la ley de ingresos, donde Hacienda solicitó la autorización de 1.150.000.000.000 de pesos para pagar los intereses que se iban a generar este año? Bueno, pues los intereses de este año, comisiones, lo que se llama el costo financiero, va a llegar casi al 1.300.000.000.000 de pesos. Entonces, está metido en un problema el gobierno federal y sus finanzas públicas. Digan lo que digan y hagan las maromas que hagan. Y así podríamos ir cuánto cayó este impuesto, estos ingresos, que los ingresos petroleros, etcétera, etcétera. Recortes, por supuesto que va a haber. ¿Por qué? Porque no van a dejar de meterle dinero al Tren Maya, ni a Dos Bocas, pero tampoco al AIFA para que pueda operar, porque prácticamente este año le van a tener que meter 1.200, 1.300 millones, cuando menos, para que cubra las pérdidas en las cuales va a incurrir. Si juntamos otros elementos, el panorama para este gobierno de aquí a fin de año no pinta bien. Pero el problema más grave para ellos, ¿cuál es? Que el 8 de septiembre tienen que entregarle a la Cámara de Diputados el paquete económico del 2024. Y ahí se va a ver algunos de los huecos y los hoyos que tendrán las finanzas públicas. Pero ojo, en septiembre estaremos prácticamente ya metidos en la designación de alguna de las corcholatas. Si es que para ese entonces queda alguna corcholata, porque ya no sabemos qué vaya a pasar. En esas condiciones, pues, el presidente va a ir de desesperación en desesperación, va a ir de error tras error, va a ir en carencia de recursos tras carencia de recursos. Pero en vez de recapacitar y decir, chin, la estoy regando, eso ya quedó atrás. Ahorita al presidente no le queda otra cosa que seguir adelante con su locura. Órale pues, sigamos. Y es ahí donde entra esta cuestión de este contagio de COVID, dice él. Ya les comenté hoy por la mañana en la mañanera. Este ejercicio que a instancias de un buen amigo que le entiende a esto, empecé a dudar yo de la veracidad de este incidente médico de salud que comenta el presidente y sus paniaguados. Lo primero que me sorprendió fue el estilo, el rojo, que parecía casi actor acá, de telenovela barata, el presidente, y acá, agarrándose el brazo izquierdo con la mano derecha, porque ya poco hace esfuerzos a veces para moverlo, pero es un brazo que producto de algún incidente cerebral menor le quedó casi inmovilizado, y si ustedes observan, el lado izquierdo de su cara difiere grandemente del lado derecho. Por ejemplo, en mi caso, más o menos estos lóbulos los tengo del mismo tamaño en el lado izquierdo y el derecho. El presidente no, en el derecho tiene aquí una bolona así grande, pero en el izquierdo prácticamente es liso y con una tendencia a la inmovilidad en el lado izquierdo. Y así el brazo. Entonces, casi siempre le está agarrándose esto porque no puede sostenerse, porque si no se le caería. Y luego, platicando, analizando con este amigo, ahora me dice, ¿tienes algún video ahí en tu computadora del presidente en una mañanera? Sí, le digo, ya le busco ahí en alguno de los noticiarios, y aparece el presidente en una mañanera, la que al azar una.
Ustedes observen con detenimiento una mañanera vieja y observen la inclinación del traje del presidente en el lado izquierdo. Voy aquí a ponerlo así. Esto va para arriba y aquello está así. Es decir, queda chueco. ¿Por qué? Porque ya el hombro izquierdo está caído y está no en una cosa horizontal como es este. Vamos a decir, tengo normalmente yo los dos hombros, pues ven ustedes que están a la misma altura, el hombro izquierdo, el hombro derecho, y el traje cae normal. Vean ustedes cómo era el caso del presidente antes de este overhaul o de esta cera y polish que le aplicaron. Y esto es un problema muy sencillo que los sastres resuelven y le ponen unos rellenos, en este caso en la parte izquierda, de tal manera que uniformizan los dos y queda una horizontal perfecta. Véanlo ustedes en el traje del presidente. Otro elemento. El presidente es un hombre desparpajado en su vestir y lo critican mucho porque cuando usa un traje de 3 botones se abrocha los 3 y cuando usa uno de 2 se abrocha los 2, cosa que las reglas de la elegancia que alguien inventó dice que nomás debe abotonarse el superior. Entonces me sorprendió ya cuando me está señalando mi amigo, mira, nomás trae ese, vele cómo le cae el saco, perfectamente, un corte impecable. Vele el cuello de la camisa, es una camisa cortada a la medida. Ya me dio una explicación completa y me dice, y lamento que aquí en el video no se vea la parte de sus zapatos y el pantalón, porque estoy seguro que está cortado a la medida. Eso me llevó no a concluir, pero sí a sospechar de que algo hubo y que el presidente fue sometido a varias sesiones de imagen. Su pelo, revisen ustedes hoy el pelo, cómo está peinado, perfectamente acomodado su cabello, no con el desparpajo de antes y con unos rulos ahí atrás, la camisa, el cuello perfectamente abotonado, una corbata elegante, no como los adefesios que le compra seguramente su esposa, ¿ya? Entonces, lo digo que su esposa porque el mal gusto de la señora para vestir es proverbial, ¿verdad? Entonces, tengo la impresión, y nada desearía más que estar equivocado, que el presidente fue sometido en estos 2 o 3 días a una especie de taller de cambio de imagen. La tela misma del traje es una tela de un azul tenue con una especie de un bordadito ahí muy bien. Se veía elegante el presidente, cosa que en los 4 años y medio casi jamás se había visto así. Observen ustedes el video para que vean cómo algo hicieron, contrataron seguramente alguna buena casa de imagen de políticos, seguramente alguien de Estados Unidos. No creo que aquí hayan contratado a alguien, pero en fin, en esas condiciones, pues, siento que el presidente ha caído en un juego perverso donde está empezando a dejar de ser él y dejarse manipular por algunos personajes a su alrededor, que no tengo duda alguna que esté involucrada su señora esposa y algún personaje cercano, quizá uno de los hijos, no el gordo panzón porque pues qué imagen puede él opinar de eso si es un rumen protuberante como el presidente, pero sí probablemente este hombre de la mirada así medio loco, el Andy famoso, ¿ah? Entonces, el presidente creo que demasiado tarde está sometiéndose a una clínica de imagen. Yo no sé si recuerdan ustedes cómo era o cómo vestía el presidente electo y cómo vestía a partir del día de la toma de posesión. El caso más reciente quizás sea el del mismo presidente Enrique Peña Nieto, el presidente Calderón. ¿Por qué? Porque en el Estado Mayor había un área completa dedicada a la imagen del presidente de la República.
sastres, camisas a la medida, corbatas, etcétera, etcétera. El presidente se había negado a eso. Pienso que ya empezó a jugar ese juego de Juan Pirulero. Y eso embona a tener un tiempo libre, y qué mejor que inventar un incidente médico. Eso es lo que pienso. No estoy afirmándolo. Veo, cuando me explicaba este amigo que es especialista en esto, pues al final le digo, y bueno, pues no estoy convencido, pero pues ya me dejaste la duda, que es como estoy en este momento. Yo le suplico a usted que vea el video con ojo crítico y compare con imágenes del presidente previo a este incidente. Hágalo y probablemente se sorprenda de lo que va usted a ver. Por último y rápidamente, las cosas en Estados Unidos se complican para Donald Trump. Y ya le apareció ahí una señora escritora que lo acusa de haberla violado en un vestidor de alguna tienda o en un baño de una tienda departamental. Nada extraño sería esto, pero resulta que este señalamiento o esta acusación de esta violación se dio hace 30 y tantos años o 30 años. Entonces dice uno, ¿por qué esperó tanto la señora en denunciar a Trump? No lo sé, es algo que el abogado defensor de Trump pues, la va a interrogar y algo va a suceder ahí. Pero los problemas jurídicos de Trump en materia fiscal, materia penal, lejos de disminuir, van a aumentar. Por otra parte, el presidente Biden anunció su voluntad de participar en la elección siguiente, es decir, buscará la reelección a la que tiene derecho. Sorprende la actitud de algunos medios, algunos más cercanos a la derecha, por así decirlo, y algún otro cercano a la izquierda, esa izquierda tan especial de los Estados Unidos, donde señalan casi como único aspecto la edad del presidente Biden. Me da risa a mí, sobre todo en un país como Estados Unidos, donde hay millones de personas mayores de 80 años. Y recuerdo cuando Donald Reagan compite o entra a la puja para ser candidato a la presidencia de la República. Y ganó, arrolladoramente ganó y se reeligió. Y es un presidente, al margen de cualquier cosa, que los norteamericanos recuerdan con afecto por su desempeño. Entonces, el presidente Biden, bueno, pues no es un levantador de pesas, no es un corredor de la carrera de la maratón, pero es un hombre que se desempeña más o menos bien. Oigan, dice que se le va se le va un tornillo a una persona a los 82 años con esa presión, pues es normal eso. Pero tiene un equipo, un gabinete de primera categoría. Luego, otros dicen, ¿cómo es posible que anuncie que Kamala Harris vaya a ser su compañera de fórmula si no ha servido para nada, etcétera, etcétera? Y otra vez, el deseo de que no sea candidato a la realidad. La señora Kamala Harris es una persona que le ha ayudado simplemente por su color de piel. En Estados Unidos esas cosas pesan. ¿Se imaginan ustedes la reacción que se generaría si la borra de la fórmula? Imaginen ustedes eso. Pues varios millones de votos de gente de color afecta a la senadora, a la que fue fiscal en California, si no estoy equivocado, la señora Harris. Entonces el presidente dice, si así la hemos llevado la fiesta en paz, pues vamos a seguirle. Entonces, va a ser interesante. Creo que nadie estaría en condiciones de emitir una opinión a estas alturas.
en relación con la victoria o la derrota del presidente Biden en la reelección. Pero para México sí va a ser importante ese proceso. ¿Por qué? Porque de ganar Biden, ya Biden no tendría obstáculo alguno para tomar una serie de medidas radicales, porque ya no estaría en juego su reelección y tendría una libertad total para agarrar a cachetadas y a coscorrones a este señor que tenemos aquí. Alguien dirá, oye Ángel, pero es que el de aquí sale el 1 de octubre. Es cierto, les digo, no más que cuidado, porque en materia de apoyo al narcotráfico, los dignatarios latinoamericanos que están en el bote, creo que unos de Guatemala o no sé dónde, lo capturaron y está siendo juzgado en Estados Unidos una vez que terminó su encargo. Por eso yo tengo la hipótesis que el presidente, el bulto López Obrador, no se va a ir a la finca de Palenque, sino que se va a ir a vivir a Cuba, para evitar la posibilidad de que sea enjuiciado en los Estados Unidos, aun cuando puede ser enjuiciado, pero el paraguas protector de los dictadores cubanos, bueno, un dictador y el otro es un títere, ¿verdad? Entonces eso piensa él. Lo que no se da cuenta es que los cubanos son capaces de vender su arma al diablo por unos millones de dólares con tal de mantener esa ficción de país que es Cuba hoy. En fin, aquí termina la sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 28 de abril del año 2023.